soy Sebastián Kravets, soy biólogo, trabajo en la Universidad de Luján en una asignatura que tiene que ver con biología de hongos y también tengo un cultivo de hongos, el cual forma parte de una cooperativa de productores de hongos y en este momento estamos en uno de los cultivos de los socios de la cooperativa, digamos, ¿no? Bueno, me empecé a interesar por los hongos cursando la carrera de grado, o sea, la licenciatura en biología, hace unos 15 años más o menos. Empecé siendo ayudante alumno de una materia que todavía soy docente, biología de protistas, hongos y briofitas se llama. Y a partir de ahí hice unos cursos de cultivo de hongos y bueno, y después puse mi propio emprendimiento, digamos, ¿no? Y los hongos es un reino de la naturaleza que incluye organismos que están especializados en la descomposición de materia orgánica, digamos, ¿no? Esa es su función ecológica. Son los principales descomponedores de madera que hay en la naturaleza. O sea, son organismos capaces de degradar materia orgánica que tienen ciertas características que los hacen distintivos y los permiten su separación tanto de los animales como de las plantas como de las bacterias, digamos, ¿no? Y después hay un montón de grupos de hongos, desde hongos microscópicos, que son los que por ahí más nos afectan en el deterioro de nuestras cosas, hasta hongos macroscópicos como los comestibles, que es lo que más conocemos, digamos, ¿no? Producir un hongo es mucho más simple que producir una planta o un animal, sobre todo un animal, digamos, ¿no? El contenido nutritivo de un hongo podría ser equiparable al contenido de un animal, por ejemplo, carne de vaca, con otras cosas y en otras proporciones, digamos, ¿no? Pero la producción de un hongo en comparación con una vaca lleva muchísimos menos insumos, la cantidad de agua es infinitamente menor y aparte generan un beneficio al ambiente porque están degradando materia orgánica que si no quedaría en el ambiente. Es importante, la investigación sobre hongos es importante en general, digamos, ¿no? Los hongos son capaces de degradar prácticamente cualquier tipo de sustancia. Entonces, por ejemplo, hay un grupo muy grande de hongos que producen unos compuestos que son capaces de degradar moléculas que son difíciles de degradar. Y respecto a los hongos alimenticios, o sea, las ventajas son que tienen otra calidad de alimento, digamos, ¿no? De lo que nosotros habitualmente consumimos. Tienen mucha cantidad de nutrientes, mucha cantidad de proteínas, tienen bajo contenido calórico. Después no tienen un montón de sustancias que nosotros consumimos cotidianamente que por ahí nos hacen mal, como el gluten y demás, eso no tienen nada, digamos. Y tienen muy fuerte el complejo de vitaminas B y algunos minerales que solo se encuentran en los hongos, digamos. Cuando empezó la onda del veganismo, las producciones de hongos empezaron a producir más porque hay un consumo mayor. Igual es mínimo al lado de lo que se consume de otros productos. O sea, los hongos son capaces de sustituir comidas en el sentido de que tienen nutrientes específicos que, por ejemplo, se encuentran o en la carne o en las plantas, ¿no? De por sí son un alimento de por sí, digamos, no es que sustituyen, pero sí tienen, por ejemplo, muchas proteínas, tienen todos los aminoácidos que tiene la carne, después tiene una cantidad de minerales que no se encuentran en otros lados, digamos, o sea que comiendo hongos, por ejemplo, hay algunos, el selenio es un mineral que se encuentra prácticamente en los hongos nada más. Y nosotros cuando empezamos con la producción en 2007 más o menos, o sea, nos decían los que sabían, los que ya habían empezado con el cultivo y los que nos enseñaron, digamos que nos decían que el cuello de botella era la venta de hongos. O sea, uno podía producir una cantidad, pero no había una demanda de la población a nivel alimentario, digamos, ¿no? Y hoy en día es al revés, o sea, hoy hay una demanda tan fuerte que ninguno de los productores normalmente tiene hongos guardados, se vende todo y se encarga a un periodo futuro, digamos, 2 o 3 semanas incluso. Así que yo creo que ha cambiado mucho el ámbito. Pero sí existe un tabú respecto de que son organismos que se nutren a partir de residuos, entonces uno piensa que es basura. Nos han dicho eso alguna vez. Pero creo que hoy en día también ya se está yendo, digamos, la cuestión del tabú. También hay un tabú muy importante respecto a los hongos venenosos. Los hongos de cultivo, por ejemplo, no tienen ningún tipo de tóxico y hay muchísima cantidad también, digamos.
Acá es lo más conocido, es el champiñón, es lo que más se consume. Después está la gírgola y el shiitake, pero hay un montón de hongos, qué sé yo, el melena de león, por ejemplo, es un hongo que vino ahora, que tiene un montón de propiedades, es riquísimo y no estoy seguro que esté en el código alimentario. Así que hay mucho para trabajar al respecto, ¿sí? Sobre todo nosotros. En otros países hay, qué sé yo, en Europa o en China, bueno, que estos hongos son originarios de Asia, digamos, ¿no? Entonces están como muy, es como algo natural directamente, como si fuese una planta, lo tiene, ¿no? O sea, es un cultivo muy normal. Del parte del mercado, digamos, hay diferentes formas de resistencia. Por un lado, como los hongos tienen propiedades medicinales, están las farmacéuticas que no permiten que, por ejemplo, algunos compuestos o algunos hongos puedan venderse como si fuese un medicamento, digamos, ¿no? Más allá de que lo tienen, hay alguna pelea entre las industrias farmacéuticas y las de alimentos, digamos, al respecto. Entonces, se les llaman alimentos nutracéuticos, o sea, son alimentos que son saludables y que tienen un beneficio sobre la salud, más allá de si tienen propiedades medicinales o no, digamos. Como las producciones son chiquitas, un productor de hongos no es lo mismo que un productor de plantas o de animales, digamos, ¿no? Normalmente es todo a pulmón, o sea, nos empleamos a nosotros mismos o tienen algún empleado, pero no es una empresa que te va a dejar muchas ganancias. Entonces uno trata de buscar los canales que mejor se adaptan a las condiciones propias, digamos, ¿no? Este cultivo en el que estamos acá es uno de los más grandes que tenemos. Después hay otros cultivos más chiquitos, que por ahí es una salita chiquitita que se produce poco, pero bueno, se produce igual, ¿no? Y la vida en la tierra sin hongos sería complicada, digamos. O sea, los hongos son los recicladores de la naturaleza. Lo que hacen es toda la materia orgánica residual que no ingresa en los procesos ecológicos, la degradan los hongos. Y entonces lo que hacen es reincorporar nutrientes a la tierra.